Ser podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Cuenta la CNN que ha preguntado a la portavoz de la Casa Blanca por el acuerdo de Estados Unidos con México y con Canadá para suspender durante un mes los aranceles contra esos países. Y la portavoz de la Casa Blanca les ha contestado con esta frase: Trump ha hecho que Canadá se arrodille igual que ha hecho México. Esa frase resume la manera de entender la diplomacia de Donald Trump. Él amenaza con aranceles y cuando consigue lo que quiere, dice que los demás se han arrodillado. Ocurrió con Colombia, ahora ha pasado con México y con Canadá, pero no ha pasado con China, que es donde está lo más relevante ahora mismo. Porque hace un par de horas han entrado en vigor los aranceles del 10% que Estados Unidos aplica ya a productos chinos. Es verdad que Donald Trump y Xi Jinping tienen una conversación pendiente, pero esas tasas ya no son una amenaza, son ahora mismo un hecho y cambian el panorama global. De hecho, China ha respondido ya esta mañana con medidas concretas contra los productos que llegan de Estados Unidos. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. La noticia esta madrugada era el acuerdo con Canadá, con México y la señal de alivio que eso parecía enviar a los mercados, pero todo ha cambiado en apenas 2 horas, en estas últimas 2 horas. El mundo de las finanzas amanece preocupado por la tensión entre las dos grandes potencias del planeta, con esos aranceles ya en vigor, a la espera de que una conversación entre Trump y Xi pueda cambiar las cosas. Javier Ruizola de nuevo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Nos contabas hace un ratito, a las 7:30, que China ha respondido con medidas muy concretas a los aranceles generalizados que Trump ha empezado a aplicar, y aunque es todavía muy pronto, la pregunta es cómo puede afectarnos esto. Sí, esa guerra arancelaria ha comenzado ya y en 2 horas sabemos que vamos a crecer menos y vamos a pagar más. Crecer menos. China acaba de abrir una investigación a Google por falta de competencia. Esta es la acusación de China. Está frenando uno de los motores americanos, el tecnológico, y está poniendo en jaque otro, el de la defensa, porque China va a restringir la venta de wolframio. China produce el 80% de ese metal clave para la defensa, para la inteligencia artificial. Está poniendo en jaque esa industria. Así que el primer movimiento chino es frenar el crecimiento, el americano. Segundo, lo vamos a pagar más. Pekín ha impuesto aranceles de entre el 10 y el 15% al petróleo, al gas natural, al carbón, a maquinaria agrícola, sanciones que van a encarecerlo todo a partir del 10 de febrero. También pagaremos más. Y 3, hay un movimiento simbólico. China ha puesto a compañías como Calvin Klein, como Tommy Hilfiger, las banderas americanas, en las entidades de listas no fiables, restringiendo sus ventas, encareciendo sus productos. El resultado, insisto, menos crecimiento, más precio y mercados en rojo ahora mismo. El petróleo, el termómetro de cuando crecemos, está cayendo un 2% hasta ahora, $71, y las bolsas van a abrir todas en negativo. La espiral de guerra económica lleva 2 horas y ya sabemos que la pagamos ya. Javier, hasta luego. Hasta ahora. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Ha sido muy llamativo comprobar cómo ha ido cambiando todo en muy poco tiempo en los mercados. Parecía que iba a ser un buen día, un día de alivio por el acuerdo con Canadá y con México, y los aranceles con China han hecho empeorar las cosas en apenas un par de horas. Así estamos ahora mismo pendientes de las consecuencias que tengan estas medidas con China y preguntándonos si no será posible con Xi Jinping una decisión de última hora como hubo ayer con Trudeau para Canadá o con Sheinbaum para México. Me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Y me dijo, bueno, pues, ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados. Buenos resultados. Se explicaba la presidenta mexicana su conversación con Donald Trump, después de la cual Estados Unidos suspende un mes los aranceles que iban a ser, tanto para México como para Canadá, del 25%. A cambio, México va a desplegar a 10.000 militares para frenar la entrada de personas migrantes, y Canadá destinará por su parte $1.300 millones para vigilar sus fronteras y controlar el fentanilo. Y mientras Donald Trump va tejiendo nuevas y preocupantes alianzas, ha sido por las deportaciones masivas por donde Estados Unidos ha llegado esta madrugada a una alianza particular e inédita con el gobierno de Bukele en El Salvador. Bukele ha recibido en San Salvador al secretario de Estado de Estados Unidos, a Marco Rubio, y le ha ofrecido las presiones de su país para encarcelar a migrantes que cometan crímenes, pero también a criminales que tengan la nacionalidad estadounidense. Así es como lo explicaba el propio Bukele. Creo, además, el presidente Trump es alguien que, ustedes saben, no ocultamos nuestra simpatía.
creo que es un buen momento para fortalecer la relación y eso es lo que estamos haciendo aquí, fortaleciéndola. Estoy seguro que va a ser beneficioso para ambos. Beneficioso para ambos, decía Bukele. Ese es el acuerdo. El Salvador podrá acoger a presos de nacionalidad estadounidense. Y Marco Rubio respondía, dice, ningún país ha hecho jamás una oferta de amistad como esta. No country's ever made an offer of friendship such as this. Ningún país ha ofrecido algo así, subrayaba Rubio. Tenemos de momento esta amistad con El Salvador y el acuerdo con Canadá y México. Tenemos también la guerra comercial con China. ¿Y qué va a pasar con Europa? Con nuestra inversión en defensa, con la idea de comprar Groenlandia, con la política comercial y el riesgo de aranceles. De eso hablaron ayer los líderes de la Unión en una cumbre que quisieron que fuera informal para que pudieran hablar sin corsés ni tantos protocolos, pero es difícil poner de acuerdo a 27 países. L'Europe, como una puissance que se tient, deberá se faire respecter. Lo que dijo ayer Macron fue esto, que Europa se tiene que hacer respetar. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Bruselas apuesta por agotar todas las vías de la negociación, pero avisa. Unfairly or arbitrarily, the European Union will respond firmly. Responderemos con firmeza cuando se actúe de forma injusta o arbitraria. Palabras de von der Leyen anoche tras una reunión informal en la que los 27 hablaron de defensa y de las nuevas relaciones con Estados Unidos. Preservar la integridad territorial de Dinamarca es esencial para los Estados miembros, decía el presidente del Consejo, Antonio Costa, que apostaba por la negociación con Washington sin que ello ponga en riesgo los valores compartidos. Sobre el compromiso de aumentar el gasto en defensa, el presidente Costa ha encontrado consenso entre los 27, pero la modalidad de esta reunión informal vaticinaba que no íbamos a tener ninguna medida concreta, solo algunos caminos a transitar o una hoja de ruta, como este anuncio de la presidenta de la Comisión, para estudiar flexibilizar las reglas fiscales para que los estados puedan aumentar el gasto en defensa. Y mientras aquí en España... El nombre del día es el de Jenny Hermoso, que declaró ayer en la Audiencia Nacional en el juicio a Luis Rubiales y otros 3 cargos de la Federación Española de Fútbol por el beso no consentido y por coacciones a la jugadora. Pues sentí que estaba fuera de contexto totalmente. Y ahí sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre... o no debe de ocurrir en ningún ámbito social ni laboral. El juez ha decidido que las declaraciones sean públicas y que todos las podamos ver. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Hoy declara el seleccionador de la selección masculina, Luis de la Fuente, y ayer escuchamos a Hermoso que llegó a cruzarse con Rubiales en los pasillos de la Audiencia Nacional. Y a pesar de ello, Hermoso se mantuvo firme, coherente en su declaración. Declaró que fue besada por su jefe, algo que no debe ocurrir, que sintió asco y que si públicamente no lo demostró, no quiere decir que no le afectara. La jugadora manifestó cómo la hostigaron Rubiales y los otros 3 coacusados durante 6 días para que justificara públicamente el beso. Nadie en la Federación Española de Fútbol la protegió. Nadie se acercó a preguntarme ni qué tal estaba. Nadie se dignó a preguntarme cómo estaba ni qué me estaba pasando por la cabeza. Totalmente me sentí desprotegidísima por parte de la federación porque tenía que ser mi lugar seguro, ¿no? Al final era... Y a mí nadie me preguntó si... Esa es precisamente una de las líneas de la acusación, que Rubiales empleó toda la estructura de la federación para tratar de coaccionar a Jenny Hermoso y que un gran número de personas, por acción u omisión, colaboraron en presionar a la futbolista para proteger al presidente. La jefa de prensa relató ayer cómo hubo una reunión en la que se la conminó a mentir en este sentido. Una reunión a la que asistió el seleccionador absoluto Luis de la Fuente, que hoy declara como testigo y obligación de decir verdad. Campos, gracias. Hasta luego. Saben que después de Luis Rubiales al frente de la Federación se puso Pedro Rocha, que acabó imputado, y después de Pedro Rocha acaba de llegar al cargo Rafael Louzán, al que la justicia inhabilitó para ejercer un cargo público por su etapa como presidente de la Diputación de Pontevedra. El Louzán ha recurrido a esa sentencia y el Supremo va a decidir mañana sobre ese recurso. Lo que les podemos contar a esta hora de la mañana es que la Fiscalía pide al Supremo que cuando se reúna mañana confirme esa sentencia por prevaricación. Cree que concedió una subvención de 86.000 euros para hacer unas obras en un campo de fútbol cuando la mayoría de esas obras ya estaban hechas. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La Fiscalía cree que el Supremo debe ratificar la inhabilitación del máximo dirigente del fútbol español.
Eso pide el Ministerio Público, confirmar los 7 años de inhabilitación por los que fue condenado el nuevo presidente del fútbol español. Dice el fiscal que Rafael Louzán se concertó con el resto de condenados para llevar a cabo una simulación absoluta de un procedimiento legal que permitió pagar a una contratista de obra pública que había hecho unas reformas en un campo de fútbol otros 86.000 euros por unos supuestos nuevos trabajos. Algunos ya estaban hechos. Según el escrito, en este caso constan todos los elementos nucleares y periféricos del delito de prevaricación, porque incluso se llegó a simular ofertas de terceras empresas para las presuntas obras. Pedro, gracias. Hasta luego. ¿Qué pasa si mañana el Supremo confirma esa condena contra Louzán? La semana pasada se lo preguntamos aquí a Pilar Alegría, que es ministra también de Deportes. Y ya lo dije en su día, yo no podría ser concejal de mi pueblo. Nosotros evidentemente vamos a esperar a esa vista oral y si se ratifica esa condena por 7 años por prevaricación, actuaremos con arreglo a la ley del deporte y habrá que volver a convocar otra vez elecciones a la presidencia de la Federación. Es una mañana de heladas antes de que empiecen a subir las temperaturas, Jordi. Así es, ahora mismo está helando en prácticamente todo el interior peninsular. En la meseta norte, valores por debajo de los 5 grados bajo cero. En un día que será soleado con un par de excepciones. Niebla persistente hasta el mediodía en la cuenca del Duero, también en el Ebro, entre Aragón y Cataluña. Aquí frío todo el día, pero como en el resto del país va a hacer mucho sol, este frío quedará atenuado al mediodía, máximas alrededor de los 15 grados, cerca de los 20 en el Mediterráneo, superándolos en Canarias. En Galicia la nubosidad irá a más, pero solo alguna llovizna. De hecho, hasta finales de semana no esperamos que la lluvia y la nieve vuelvan a ganar protagonismo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. A las 9 de la mañana conoceremos los datos del paro del mes pasado. En enero suele subir el número de parados y luego a las 9:30 se reúne el Consejo de Ministros, que tiene previsto aprobar la medida estrella de Yolanda Díaz, la reducción de la jornada laboral para situarla en 37 horas y media a la semana y no en 40 como hasta ahora. Se fija también el derecho a la desconexión, es decir, el jefe no podrá llamar o escribir a los trabajadores fuera de su horario. Es la medida que han acordado Díaz y Carlos Cuerpo, al que la vicepresidenta llegó a acusar de ser casi una mala persona por oponerse al acuerdo, dijo. Aunque va a ocurrir con esto como con todo lo demás, que una cosa es lo que salga hoy de la mesa del Consejo de Ministros y otra lo que el Gobierno sea capaz de aprobar en el Congreso dentro de unos meses. Ya pasó con el decreto Òmnibus y Junts vuelve a avisar que a pesar de la comida que compartieron Jordi Turull y Santos Cerdán para engrasar las relaciones entre Junts y el PSOE, en el caso de la reducción de la jornada laboral vuelve a suceder que en el Gobierno no les han preguntado su posición y que ellos, dicen, no piensan resolver las diferencias que hay sobre este asunto entre el PSOE y Sumar. En todo caso, Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Sumar trata de recuperar la iniciativa con esta medida. Sí, Yolanda Díaz logra su primer cheque en su medida estrella para esta legislatura. Es cierto que es solo un primer paso de un largo trámite parlamentario que no está nada claro, pero lo de hoy, por un lado, le va a permitir tener foco dentro de la coalición tras meses complicados y, por otro, sacar músculo en un viejo debate como es el de la unidad de la izquierda. Ella misma lo ha repetido en los últimos días. Ayer, por ejemplo, en Bruselas. Me van a encontrar donde siempre he estado. Y la salida para nuestro país, en un país que va a agotar la legislatura, es reeditar lo que hemos hecho el 23 de julio. Desde luego no hay ninguna diferencia que justifique la voluntad de gobernar España. Este modelo es concurrir en una especie de coalición electoral, pero este modelo ahora mismo es imposible porque tras la ruptura con Podemos de hace más de un año, los morados han cogido aire y están reforzados con la figura de Irene Montero. Por eso, cuando preguntas a los portavoces, la respuesta en Podemos va con mucha intención. Nosotros lo que hacemos es pedir a Pedro Sánchez, pedir al presidente del Gobierno que aclare si las palabras de Yolanda Díaz están motivadas por una voluntad de adelanto electoral ante la debilidad evidente de este Gobierno. Esto en público, porque en privado reconocen que los puentes están rotos, desconfían del liderazgo de Yolanda y exigen unas primarias que no terminan de llegar en Sumar. Otros partidos de la coalición tampoco ven necesario este debate, que llega a Ángels en un momento clave y de inflexión tanto para Yolanda Díaz como para Sumar. Josu, gracias. Hasta ahora. La política pasa hoy también por la salida de Vox de Juan García Gallardo, que fue vicepresidente de Castilla y León. La dirección del partido le exigió que echara a 2 procuradores de las Cortes de su comunidad y él se negó, y eso, según cuenta Vox, es lo que acabó provocando esta salida. Una salida que llega con Vox creciendo en las encuestas y tratando de aprovechar el momento Donald Trump, y eso es lo que ha hecho aumentar la tensión entre Vox y el Partido Popular. Ayer Feijóo llegó a llamar al partido de Abascal como el partido que hace oposición de tumbona.
La oposición de tumbona, de sarao y de dedito levantado, que se la queden otros, no es para mí. Eso mientras respondía a las críticas internas dentro del PP por votar ahora a favor del decreto ómnibus que al principio rechazaron. David Junquera, buenos días. Buenos días, Ángels. Después del episodio del no pero sí a cuenta del ómnibus, Feijóo deja este mensaje para los que le acusan de estrategia errática. Para buscar pollo sin cabeza, sugiero mirar al Ejecutivo y al señor Sánchez esperando las órdenes de Puigdemont. A mí de momento no me da órdenes nadie, más que los afiliados y el programa electoral de mi partido. Pero mientras dice esto, da bandazos en su relación con Vox. Desatadas las hostilidades, el líder del PP soltó lo de la tumbona, el dedito y el sarao, y por si hay dudas nos decían en la dirección, sí, era por Abascal, pero a la vez se disculpan, no le estaba llamando vago y tampoco ha sido para tanto. El PP lleva días elevando el tono contra la ultraderecha, pero a la vez da órdenes para que no se ataque al líder por los negocios de su mujer, dice en prensa que tienen que entenderse y mantiene abiertos los canales de comunicación. Así que todo huele a combate escénico, a bronca fake. En Génova lo tienen bastante claro, el enemigo a fin de cuentas es Pedro Sánchez y en el futuro, a tenor de las encuestas, va a tocar entenderse con Vox. Y en Alemania, el candidato de la CDU a las elecciones del día 23 asegura que no va a pactar con la extrema derecha después de haber votado con ese partido una iniciativa para endurecer la política de asilo. Hay otro asunto muy destacado hoy en la agenda internacional. Netanyahu va a ser el primer ministro, el primer mandatario internacional al que reciba Donald Trump en la Casa Blanca. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y las asociaciones que recaudan fondos para la investigación contra esa enfermedad admiten que están preocupados por la desconfianza que pueda provocar la crisis que hemos visto estos días en el Centro de Investigaciones Oncológicas. Recuerdan que las donaciones son fundamentales para avanzar, por ejemplo, en los tratamientos experimentales. En la agenda del día y además de los datos del paro, de la declaración de Luis de la Fuente en el juicio a Rubiales, el Supremo tiene que revisar hoy la sentencia que condenó a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, a 4 años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo en la institución de las letras catalanas. Fue condenada por prevaricación y falsedad documental. Y en 10 minutos el abierto. Y compartimos con Cristina de la Hoz, Ignasi Guardans y Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.